Atención, un francotirador asesinó al comandante de policía de El Tarra en el Catatumbo. 26 militares y 2 policías fueron liberados en las últimas horas tras 30 horas de retención por campesinos en Patía, Cauca, cuando iban a destruir un laboratorio de producción de coca. Es inadmisible la actitud asumida por campesinos en el Patía, Cauca. Ministro de Defensa Iván Velásquez rechazó la retención y dijo que es una orden presidencial acabar con las economías ilícitas. En su segundo día ante la JEP, Salvatore Mancuso dijo que en el 2001 asesinaron al menos 200 personas y entregó detalles de las masacres del Aro y Mapiripán en los 90. Se hizo justamente por pedido de los militares. Según Mancuso, muchas de esas víctimas las arrojaron a los ríos en la frontera con Venezuela y las cremaron en los hornos que él instaló en norte de Santander. La vicepresidenta Francia Márquez ya está en África. En su gira incluye la visita a países como Sudáfrica, Kenia y Etiopía. En instantes les contaremos detalles de esta visita de alto nivel del gobierno colombiano encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez. Información en directo desde Johannesburgo en minutos. Un reportero de RTVC Noticias está a bordo del avión con la vicepresidenta. Crónica de las primeras horas de viaje. Comenzó la votación del articulado de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió la propuesta. Hoy a la medianoche vence el título 42, que permitía la expulsión de migrantes de Estados Unidos. La administración Biden endurecerá su política migratoria. Tenemos reporte en vivo desde El Paso, Texas. En Antioquia alistan plan de contingencia. En Necoclí y Turbo creen que podría aumentar el paso de personas por el tapón del Darién. Tenemos más testimonios de los colombianos que fueron deportados de Estados Unidos. Denuncian que hay familiares desaparecidos y tratos inhumanos. Alcaldesa Claudia López confirmó que el próximo lunes abrirá la licitación internacional que permita la construcción de la segunda línea del metro. Informe especial, explicación de los puntos clave del plan de desarrollo que está listo para sanción presidencial. En entrevista con RTVC Noticias, el director de planeación explicó cómo quedó la figura de expropiación. Dice que la productividad de la tierra es clave. Asesinaron a un periodista en Ciénaga de Oro, Córdoba. Luis Gabriel Pereira fue atacado por sicarios en moto. Y en deportes, historia de una pasión. Miguel Ángel, a horas de someterse a la eutanasia, pidió ver a Millonarios en el camerino. Su historia estremeció al equipo. Y esperen oportunidades. Atentos porque una reconocida universidad de Colombia abrió vacantes en diferentes áreas. Shakira estrena nuevo sencillo, se llama Acróstico y en Cultura les contamos de qué se trata. Buenas noches. El coronel en retiro, John Marulanda, presidente de ACORE, el gremio de oficiales en retiro, habló hoy de golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado respondió. Dijo que posiciones como esas son en respuesta a sus iniciativas relacionadas con tierras o el agro y aseguró que los golpes de Estado se resisten con la movilización del pueblo. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos. Como si fuéramos bobos. El presidente de la República se refirió a la frase del coronel en retiro John Marulanda, quien en entrevista con W Radio aseguró: aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. A lo que el jefe de Estado respondió: y como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Para el presidente de la República, la frase del coronel Marulanda es una burla a los ciudadanos que lo eligieron en las urnas. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así? Si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano, y que por tanto había que descuartizarlo.
Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Se refirió además a la marcha convocada ayer en la Plaza de Bolívar, en la que militares en retiro lanzaron arengas contra su gobierno. Había una manifestación usada de personas que pertenecieron a la fuerza pública para decir que hay que repetir ese camino. Es decir, que lo normal es que la corrupción y el genocidio sean la forma de gobernar. El presidente de la República habló en San Marcos, Sucre, donde participó en un evento de entrega de más de 100 títulos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Atención, el comandante de policía de El Tarra, norte de Santander, fue asesinado por un francotirador. El oficial Edinson González alcanzó a ser trasladado a la base militar La Esperanza para ser atendido. Sin embargo, por la gravedad de las heridas en su abdomen, falleció a las pocas horas, según un comunicado de la policía. Las autoridades a esta hora realizan un operativo para ubicar al grupo responsable de este hecho. Se presentó otro caso de retención a militares en Cauca, esta vez en el municipio de Patía. A pesar de su liberación, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que el hecho es inadmisible y que las labores de la fuerza pública no se pueden obstaculizar. Lisa Díaz, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. En total fueron 26 militares y 2 policías retenidos por más de 400 personas cuando se disponían a realizar la destrucción de un laboratorio de droga en el sur del Cauca. Al parecer, este laboratorio pertenecía al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. El ejército confirmó que interpondrá las denuncias competentes ante las autoridades competentes. Es inadmisible la actitud asumida por campesinos en el Patía, Cauca. De esta manera, el ministro de Defensa rechazó la retención de 26 militares y 2 policías que adelantaban operaciones contra el narcotráfico en el sur del Cauca. Los uniformados fueron rodeados por más de 400 personas que estaban encapuchadas. Pedimos al comandante general de las fuerzas militares, al comandante del ejército, que se realicen todas las verificaciones indispensables para determinar quiénes están detrás de esta labor de obstaculización. Hasta la zona llegó un equipo de la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Alcaldía Municipal. La comunidad pidió ser escuchada y pidió aclaración por las actividades realizadas en esa zona. Ellos manifiestan de una u otra manera que quieren tener el control y la seguridad de sus territorios. A menos de un mes de la retención que sufrieron más de 20 militares en Toribío, Cauca, se registra este nuevo hecho por parte de campesinos en este departamento. En el segundo día de audiencia ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contó al alto tribunal que en Venezuela hay fosas comunes con cerca de 200 cuerpos que las autodefensas asesinaron. Asimismo, confesó cómo se planearon algunas de las masacres en el país. En un nuevo relato ante la Jurisdicción Especial de Paz, Mancuso también narró cómo desaparecían los cuerpos de las víctimas en el Catatumbo. El comandante Carlos Castaño nos ordena a todos los comandantes que había que desaparecer a las personas, la mayor cantidad que pudiésemos. Esa situación se hizo justamente por pedido de los militares. Mancuso dijo que usaron hornos para cremar a las personas y tras ser descubiertos los empezaron a botar al río. Decide construir en la zona del Catatumbo, utilizar unos hornos que habían para quemar ladrillos y convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar personas en Venezuela. Allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas que las autodefensas del bloque Catatumbo que comandé están allá. Contó cómo se planeó la masacre del Aro. Y hubo coordinación con fuerza pública. Esa coordinación incluyó que ellos bloqueaban, no permitían la movilidad por ciertos corredores para ingresar a esa zona. La audiencia continuará el próximo lunes 15 de mayo.
El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, se refirió a la audiencia de Mancuso ante la JEP. El mandatario aseguró lo siguiente: la JEP evaluará las declaraciones de Salvatore Mancuso. Invito a los demás jefes paramilitares a seguir su ejemplo y a quienes fueron de las AUC a cerrar el proceso de paz abierto en pasados gobiernos, garantizando el cumplimiento de los pactos allí alcanzados. El presidente además aseguró que sectores fuertemente amarrados a la impunidad hoy buscan un frente común para una ruptura constitucional y que los atemoriza profundamente que pueda correrse el velo de la impunidad. Aumentar la presencia de las fuerzas militares en la frontera es uno de los compromisos entre Colombia y Venezuela tras una reunión en Caracas entre el ministro de Defensa Iván Velásquez con su homólogo Vladimir Padrino. El ministro de Defensa también se reunió con el presidente Nicolás Maduro. De manera simultánea al encuentro en la frontera en el Bichada, las autoridades venezolanas regresaron a Colombia 3 embarcaciones de la Armada que se habían desplazado hace años a territorio venezolano. La gira de la vicepresidenta Francia Márquez por África llegó hoy a Johannesburgo. El objetivo de la visita es concretar posibles lazos comerciales. La funcionaria habló sobre sus objetivos. Nos conectamos con John López, nuestro enviado especial, con los detalles. Hola compañeros, muy buenas noches. Los saludo desde Johannesburgo, en Sudáfrica, sitio donde la vicepresidenta Francia Márquez cumplirá 4 de sus primeros días de agenda en esta gira de alto nivel, que incluirá también la visita a países como Kenia y Etiopía. Aquí, durante su estadía en Sudáfrica, la vicepresidenta Francia Márquez tendrá una reunión muy importante con su homólogo sudafricano. También participará en el Parlamento Panafricano y asistirá a una cumbre de gremios y economía, de la que serán protagonistas importantes empresarios colombianos que hacen parte de la delegación del gobierno colombiano en esta gira oficial de alto nivel. A su llegada a Sudáfrica, en la base aérea de Pretoria, la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre los puntos claves de esta gira de alto nivel, dentro de los que destacó la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el hambre, el tema relacionado a la paz total, por ser Sudáfrica un ejemplo de paz en el mundo, pero también la importancia de restablecer y afianzar las relaciones diplomáticas. El principal objetivo de la visita de la vicepresidenta a Sudáfrica es fortalecer la diplomacia entre los dos países. Establecer la reconexión con el continente africano para diálogos en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, ¿sí?, en términos de diplomacia. El ejemplo de paz que Sudáfrica significa para el mundo también podría ayudar en la paz total de Colombia. Vamos a estar aquí trabajando fuertemente en una mesa que tiene que ver con paz, convivencia, reconciliación, y Sudáfrica sí que tiene mucho para ofrecernos. Esta es la tierra de Mandela. La lucha contra el cambio climático es otro tema en común. Pero también vamos a trabajar en términos de cambio climático, medio ambiente, vamos a trabajar en términos de justicia racial. Y explicó lo que para ella personalmente significa esta visita. Mis ancestros hace 400 años salieron de estas tierras en condición de esclavitud, con grilletes, y hoy regreso en condición de libertad, sin grillete y como vicepresidenta de la República de Colombia. En su primer día de agenda, la vicepresidenta Francia Márquez se reunirá con su homólogo sudafricano y participará en el Parlamento Panafricano. Muy bien, dentro de la comitiva que esperaba a la vicepresidenta Francia Márquez a su llegada aquí a Sudáfrica, en la base aérea de Pretoria, se encontraba la embajadora de Colombia en este país. Ella destacó que hace más de 20 años ningún funcionario de alto nivel del gobierno colombiano había visitado estas tierras, y destacó la importancia de tener en Colombia a la primera vicepresidenta con descendencia afro. El Estado de Sudáfrica ha tomado esta visita muy en serio, con el más alto nivel, le ha dado un tratamiento con el más alto nivel, y se ha dispuesto y ha generado todas las condiciones. Tenemos una agenda muy amplia, una agenda intensa de 2 días, muy amplia, con temas de educación, con temas económicos, con temas culturales.
El vuelo que trajo a la vicepresidenta Francia Márquez y a su comitiva desde Bogotá hasta Sudáfrica duró 18 horas. Tuvo 2 escalas, una de ellas en Brasil y la otra en Gabón, un país ubicado sobre la costa occidental de África, para finalmente llegar hasta aquí, hasta Sudáfrica, en la base aérea de Pretoria. Durante todo el recorrido, lo que duró este vuelo, a la vicepresidenta Francia Márquez se le vio muy expectante por los alcances que puede llegar a tener esta importante gira de alto nivel que incluirá a Sudáfrica, a Kenia y a Etiopía. El FAC 1219 de la Fuerza Aérea Colombiana hace esta ruta con 57 personas entre académicos, congresistas, empresarios, historiadores, artistas y representantes del sector salud que acompañaban la delegación. Antes de despegar, la vicepresidenta tomó la palabra. Sabemos que la apuesta al cambio para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida pasa por la educación y el intercambio con las universidades africanas, entre las universidades colombianas, será fundamental. Gracias a todos, a todas, a todes. El FAC 1219 despegó para emprender un vuelo de 18 horas hasta Sudáfrica. 2 escalas para abastecer combustible hicieron parte de la ruta, primero en Recife, Brasil, y luego en Gabón, un país de la costa occidental africana. Una vez el avión con la delegación colombiana tocó suelo africano, la comitiva aplaudió. Regresar a sus raíces dejó ver la emoción por un reencuentro ancestral. Significa empezar de una buena vez por todas y esperamos que para siempre atender los lazos de unidad y reencuentro con nuestra historia, con nuestra tradición. Ya en Pretoria, Sudáfrica, la vicepresidenta Francia Márquez fue recibida con honores por el gobierno local. Muy bien, mañana iniciará oficialmente la agenda de la vicepresidenta Francia Márquez aquí en Sudáfrica, que incluirá una visita a la Casa Museo de Nelson Mandela, una de las figuras más representativas de la paz en el mundo entero. Compañeros, esta es toda la información por el momento en este cubrimiento especial de RTVC Noticias a la gira de alto nivel del gobierno colombiano encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. La Comisión Séptima de la Cámara retomó esta mañana la discusión de la reforma a la salud. Así se estrena el nuevo ministro que a lo largo de estos días ha sostenido contactos con los distintos sectores para el trámite de la iniciativa. Vamos con Juan Carlos González. Juan Carlos, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues luego de un intenso debate, luego de que al crearse una comisión accidental que duró cerca de 4 horas, se retomó esta discusión en horas de la tarde. Fueron por fin, como se puede indicaron varios congresistas, se fueron aprobados 3 artículos. El primero, el artículo 30, que busca la Comisión Intersectorial de los Territorios, también el artículo 91 de la participación ciudadana en el sistema de salud, y luego darle celeridad en quejas y reclamos a todos los usuarios del sistema de salud. Tuvieron participación en la votación, que fue de 14-6, la aprobación del Partido Liberal y el Partido de la U, que aprobaron y apoyaron la ponencia presentada por el Gobierno Nacional. Luego de 4 horas de reunión de la comisión accidental creada en la Comisión Séptima de la Cámara para estudiar el articulado y los vicios de trámite, el legislativo aprobó 3 artículos de la propuesta: crear comisiones intersectoriales en los territorios, generar participación ciudadana en el sistema de salud y celeridad en las quejas y reclamos de los pacientes. ¿Vamos a acabar lo que está funcionando? No, no lo vamos a acabar. ¿Qué más faltaba? Las EPS seguirán funcionando. Las IPS públicas y privadas seguirán funcionando, con una diferencia. Cuando el Estado pague directamente no habrá intermediación. Los ponentes exigieron no dilatar más el debate. Cada día que nosotros nos demoremos acá son vidas humanas que se pierden, son gente que no tiene acceso al servicio a la salud en el país. Durante el debate, el congresista Víctor Salcedo denunció que varios artículos de la ponencia no habían sido publicados. Que hoy nosotros tendríamos que tener una publicación de esos 57 artículos para tener como base empezar la votación de la reforma a la salud.
La oposición sigue denunciando vicios de trámite en la reforma a la salud. Celebro el tema de las comisiones intersectoriales, a pesar de que considero que eso no se le puede achacar al sistema de salud, pero debo votar en contra por errores de procedimiento, presidente. Gracias. El debate de la reforma a la salud continuará la próxima semana. También en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro de Salud defendió la reforma al sistema y aseguró que la propuesta contempla la participación de instituciones públicas y privadas. Hoy la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó la sesión en la que se discute la reforma a la salud presentada por el gobierno. El nuevo ministro Guillermo Jaramillo indicó que el proyecto no busca el control absoluto del Estado. Esta reforma no va a ser una reforma estatista. Esta es una reforma que la vamos a elaborar todos, mixta. Van a haber privados, van a haber públicos, van a haber mixtos. Jaramillo dijo que la gran discusión está centrada en el manejo de los recursos. La discusión aquí son 84 billones de pesos. Si no hubiera ni un solo peso, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero aquí la discusión es quién maneja la plata. Desde el gobierno se anunció que la reforma buscará también acabar con los denominados paseos de la muerte y que los profesionales de la salud serán los actores principales. Nosotros queremos que se entienda que el riesgo de la salud debe correr por cuenta del Estado. Nosotros en una forma perversa pusimos de frente a las EPS. Reiteró que la idea no es retornar al seguro social, pero sí mencionó que este modelo es un buen referente para muchas de las bases que plantea el nuevo modelo. Este jueves a la medianoche vence el título 42, que a través de la política sanitaria de Estados Unidos permitía la expulsión de migrantes. La administración Biden endurecerá su política migratoria. Vamos inmediatamente al Paso, Texas, con Jorge Agobián, periodista de La Voz de América. Jorge. Así es, pasada la medianoche pues entrará en vigor el título 8 de la ley de inmigración, una ley de larga data, no es nueva. Es la ley que se ha usado e implementado en la frontera durante décadas. Hay restricciones para aquellos que crucen de manera irregular a partir de ahora la frontera entre México y Estados Unidos, con consecuencias, y esa es la gran diferencia del título 42. Una de esas consecuencias será que los migrantes no podrán reingresar al país por al menos 5 años. Desde aquí, desde la frontera en El Paso, durante esta jornada, vimos el procesamiento de la patrulla fronteriza de cientos de migrantes que se apresuraban a ingresar al país antes de la medianoche, con la esperanza de que sus casos puedan ser oídos en Estados Unidos y que puedan tener una permanencia temporal en el país. Pero a continuación hay más detalles. Así se ve una puerta entrecerrada, una que no bloquea del todo el acceso, pero sí una difícil de cruzar, al menos mucho más a partir de hoy. Es la puerta sur de Estados Unidos, a la que luego de caminar kilométricas rutas o cruzarlas como ellas impongan, decenas de miles tocan con un solo objetivo: que los dejen entrar para quedarse. Aquí estamos bien representando a Venezuela. El cerrojo, el tan sonado título 42, llega a su fin. Cócteles anti-COVID más extendidos quitaron su razón de ser: expulsar y negar asilo a migrantes de a pie para prevenir la propagación del virus se diluyó como argumento. ¡Queremos TPS! ¡Queremos TPS! Y aunque en la retórica del actual inquilino de la Casa Blanca flexibilidad y migratorio se combinaban, la realidad en vivo y a todo color es esta: la combinación dictada desde la oficina oval, digital, legal y coercitiva, para hacer extremadamente difícil calificar para el asilo a cualquiera que atraviese a pie otro país para ello. Y me sale error 500. No nos quieren enviar asilo y tiene las 9 de la mañana. Una app, CBP One, se vuelve la versión en píxeles de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza para migrantes indocumentados. A esto se le suma el simulacro de emergencia de la policía estadounidense ante el cálculo de afluencia masiva de esos centenares de migrantes en el portón donde acaba uno e inicia México para no dejarlos pasar. La mezcla de todo esto es antesala del antes y después en el punto más neurálgico de la migración de toda América.
Y según la administración Biden, se abrirán 1000 citas diarias de la aplicación móvil CBP One. Están al tanto de las denuncias de migrantes de que no funciona y también de organizaciones humanitarias que han denunciado esto en el pasado. Cuando son las 6:24 hora local aquí en El Paso, Texas, soy Jorge Agobián de La Voz de América. Vuelvo el contacto a los estudios. Gracias, Jorge, por ese completo informe. Y seguimos hablando de la situación migratoria, pero esta vez en Colombia, porque a raíz del vencimiento del título 42 de Estados Unidos, las autoridades de Necoclí y Turbo temen que aumente el flujo de extranjeros que intenta llegar a Estados Unidos a través de esta región. Vamos con Ismael Tobón. Ismael, adelante con los detalles de esta noticia. Hola Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues normalmente desde las playas de Necoclí están saliendo unos 900 migrantes por el tapón del Darién. Pues según ha efectuado lo que ha mencionado la personería de esta población, si aumenta el flujo migratorio, esto podría desbordar nuevamente la capacidad de atención de los extranjeros. Aquí el relato de cada uno de los migrantes que han quedado a la deriva con esta decisión del gobierno del presidente Biden. Rosy Carrillo hace parte de los miles de migrantes que han cruzado el tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. Con la eliminación del título 42 por el gobierno americano, el sueño de llegar a tierras norteamericanas se desvanece de a poco. La selva la cruzó caminando, salió sucia, negra, eso nadaba en los ríos, la tuvimos con puro suero, porque la comida se le acabó y ella para comer y con puro suero la mantuvimos. Para los migrantes recorrer 8 países no ha sido una tarea fácil. Bastante humillaciones, bastante cosas, traumas psicológicos, traumas físicos que uno vive. En Necoclí hay preocupación entre las autoridades locales ante un eventual retorno de migrantes expulsados por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Aseguran que no hay demanda de servicios para atenderlos. Y es que la salida de migrantes de Estados Unidos se intensificó. Hoy llegaron más al país que narran y denuncian maltratos físicos y verbales. Dicen que solo les daban agua con papas fritas y en ocasiones vencidas y con moho. La desilusión no fue solo por el fallido intento de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, sino también por los tratos denigrantes a los que las autoridades migratorias de ese país los sometieron. A mi esposo le tenían los pies en el cuello, lo maltrataban feo y a mi hijo. Yo me le paré en el bus y les decía, no me voy a quitar de aquí, máteme, pero a ellos no los va a subir ahí, dice. Subirte, y me decía, maldita, arrodíllate, pide perdón por todo lo que están haciendo, y ellos tirados en un piso. Ella denuncia que no sabe nada de sus otros hijos, quienes debían llegar hoy. Tengo una hija ya mismo de 20 años, mi nieta, mi yerno y mi otro hijo, y no sabemos nada hasta el momento. Las familias vendieron todo, usaron sus ahorros de toda una vida para ir al país norteamericano. Desde menor de edad vengo siendo víctima del conflicto armado. Del 2002 fui víctima de desplazamiento forzado. Luego nuevamente pasó en el 2020, reclutamiento de mis hijos. Las lágrimas son porque los sacaron de manera cruel de los Estados Unidos y porque en Colombia también, con fusiles, los despojaron de sus tierras en departamentos como Cauca, Arauca y Huila. En la instalación del Congreso Anual de Energía, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la instalación de mesas técnicas para preparar las medidas ante el fenómeno del Niño. Además, el mandatario recalcó la ruta que se debe establecer para la transición energética en el país. El mandatario aseguró que ante el fenómeno del Niño se deben tener alternativas, no solo para saber qué hacer con exactitud, sino también para preparar hasta los escenarios más difíciles, por lo que pidió que se instale una mesa de manera inmediata. ¿Qué podemos esperar del Niño en Colombia si llega? Yo diría lo inesperado. No me atendría a los modelos. Todos los modelos han fracasado, porque estamos viviendo en una situación diferente a lo que era lo tradicional antes. Llamamos realmente a todas las generadoras a que estemos listos, a que eso con lo cual se han comprometido, pues lo podamos cumplir y así cumplirle al país, que es lo importante, la seguridad energética para evitar a toda costa un apagón. El presidente además convocó a los sectores público, privado y comunitario para trabajar en la aceleración de la transición energética en Colombia a través de una mesa pactada que tenga acciones e ideas concretas y un presupuesto claro que permita determinar cuál es su costo. Frenar hoy un proyecto de energías
limpias, por razones ambientales, es un exabrupto. Es un exabrupto. Frenar y decir, no, es que entonces tienen que volver a presentar la licencia, está matando la humanidad ya. El jefe de Estado recalcó el potencial que tiene Colombia en la generación de energías limpias y su capacidad de exportar, apuesta que está en marcha gracias al proyecto de interconexión con Panamá. El próximo lunes se abrirá la licitación internacional para la construcción de la segunda línea del metro de la capital del país. La segunda línea del metro beneficiará principalmente a los habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones. Calle 72 con Avenida Caracas, NQS, Carrera 68, Boyacá y con Carrera 80. Avenida Ciudad de Cali con Calle 80, Calle 90 y con Carrera 93. Aló con calle 129D y con calle 139. Y la última parada, que es elevada, avenida calle 145 con carrera 141B. Bogotá, lo saben los ministros y los ciudadanos, está ejecutando hoy el plan de inversiones en infraestructura social y de movilidad más grande de su historia. Estamos construyendo la primera y empezamos hoy a contratar la segunda línea del metro. Yo celebro que ese consumo de espacio hoy en el metro sea subterráneo, porque ahí tenemos un ahorro en el tiempo que permite generación de valor. Así las cosas, este sería el cronograma para llevar a cabo la licitación. Entre el 15 de mayo y 28 de junio se reciben las propuestas. Del 29 de junio al 26 de julio se realizará la evaluación de los precalificados. El 21 de septiembre estará listo el CONFIS y las vigencias futuras para las licitaciones de concesión de interventoría. Del 29 de septiembre de 2023 al 14 de febrero de 2024 inicia la apertura del proceso de licitación pública y recepción de propuestas. Y el 1 de marzo de 2024 se conocerá el nombre de la empresa ganadora de la licitación. Finalmente, la segunda línea del metro estaría en operación en el año 2032. El Congreso acaba de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Esta hoja de ruta del gobierno planteará cambios para el país y para muchos de nosotros. Mateo, por eso en este espacio del informe especial les vamos a explicar de qué se trata ese plan y cuáles son sus líneas principales de acción. En los próximos minutos veremos. La definición. Nos remitimos al texto para explicar los objetivos principales que plantea. Luego vamos a ahondar en algunos de los temas, por ejemplo, el de tierras. Y es que el director de planeación nos explicó en entrevista cómo quedó la expropiación, entre otros. Y también vamos a ver cuáles son las propuestas en educación. Por ejemplo, hay beneficios para usuarios del ICETEX. Iniciamos. El plan de desarrollo tiene 5 objetivos principales y se baja en pilares relacionados con la tierra y el ambiente. Con este diagrama les explicamos. Estas 262 páginas contienen el texto del Plan Nacional de Desarrollo, conciliado en el Congreso y listo para sanción presidencial. Desde el artículo 1 se lee los objetivos principales o pilares del plan. Primero, superar injusticias y exclusiones históricas. Segundo, la no repetición del conflicto. Tercero, una transformación productiva en armonía con la naturaleza. Y cuarto, el cambio del relacionamiento en el ambiente. Para cumplir esos objetivos, propone a su vez 5 transformaciones. La primera, ordenamiento del territorio alrededor del agua, que busca planificar el territorio y de esa forma garantizar la alimentación. Segunda, seguridad humana y justicia social, que habla de la transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo y convertirla en un sistema de protección social que asegure derechos mínimos y permita superar la pobreza. Tercera, derecho humano a la alimentación, que será, según el plan, con disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos saludables. Cuarta, transformación productiva, internacionalización y acción climática, que apunta al uso de energías limpias, dejando atrás, de manera progresiva, la dependencia de actividades extractivas. Y finalmente la quinta, convergencia regional, en la que se propone fortalecer los vínculos regionales para aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Esas propuestas de transformación están sustentadas en varios pilares. Quizá el principal, el ordenamiento del territorio. Por eso una de las metas es el avance en el catastro multipropósito a un 70% del territorio nacional. Esa definición
permitirá la entrega masiva de tierras en este cuatrienio. Se busca que 2,9 millones de hectáreas se entreguen en los territorios como aporte a la paz total y para potenciar la producción agrícola nacional. Otro eje es el quiebre de la pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito, 9,6% y 7,4% en 2026. Bien, veamos cuáles son las cifras del plan de desarrollo, pero atención porque estos datos que les vamos a dar están reflejados en billones de pesos para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, y empezamos con seguridad humana y justicia social. Tiene un presupuesto de 743,7 billones. Convergencia regional, 138,4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática tiene 114,4. Vamos con más datos. Derecho humano a la alimentación, vean ustedes, 46,1 billones de pesos. Y ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental tiene un presupuesto de 28,8 billones. Más presupuesto de este plan de desarrollo, estabilidad macroeconómica, 83,4 billones. Bien, pues con esto, Mateo y televidentes, el total del presupuesto para el cuatrenio es de 1.154,8 billones de pesos. En las últimas horas, la Federación de Ganaderos Fedegan manifestó reparos por uno de los puntos del plan, la expropiación. Bien, consideran los ganaderos que hay vacíos en los conceptos de venta voluntaria. Pues hablamos en entrevista con el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y le preguntamos por este y por otros puntos claves del plan. Tierras. Lo que el gobierno busca es comprar tierras improductivas. Que no tienen un desarrollo productivo. Ahí viene la discusión complicada, pero no es solo este artículo, esa ha sido siempre una discusión de los intentos de reforma agraria en el país. Si la tierra es improductiva, el gobierno, basado en la función social de la propiedad, podría expropiar. Una zona que sea agrícola, por ejemplo, y que no se esté utilizando, pues esa tierra eventualmente es candidata a expropiación. Ahora el propietario tiene todas las ventajas legales y todos los instrumentos legales para alegar en contra del Estado si considera que está haciendo una acción injusta. La Agencia Nacional de Tierras tendrá facultades en el proceso administrativo en el caso de expropiación. Ese proceso será con valores comerciales. Ofreciéndole al vendedor el valor comercial del predio, porque en algún momento se dijo que el gobierno iba a expropiar a la brava. No, al vendedor se le dice, le pagamos el valor comercial. Si el propietario no quiere vender, el valor en la negociación será el predial. Entonces el gobierno lo primero que tiene que ver es la valoración de la tierra, por eso nosotros insistimos tanto en el catastro multipropósito. El catastro multipropósito será el mecanismo para valorizar esas tierras. Tenemos un porcentaje de 9.4 de catastro multipropósito en el país. La meta no es llegar a 70%. La economía popular. El gobierno entiende la economía popular como las actividades de baja intensidad. Estas categorías a veces son difíciles de precisar, porque todo el mundo entiende. Es el vendedor ambulante, es la tienda de barrio, es el zapatero. A esos sectores los quieren reconocer y luego estimularlos económicamente. Miremos qué es lo que pasa, por ejemplo, con un vendedor ambulante en una esquina y tratemos de ayudarle dónde está comprando el bocadillo, los distintos artículos que vende allí y tratemos de ayudarle en la logística. Asociaciones público-populares. Las pequeñas sociedades se podrán unir y contratar con el Estado. La idea es entonces ver cómo se contrata con pequeñas comunidades, con grupos de campesinos. Para eso se definieron cuantías máximas y mínimas de la contratación. En la legislación colombiana existe mínima cuantía y menor cuantía. Menor cuantía es más o menos 1.000 millones de pesos y mínima cuantía son 320 millones de pesos. Son varios los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que requieren ahora una reglamentación para conocer con exactitud cómo serán aplicados. Y tenemos más datos de la inversión que se hará en el plan de desarrollo y es que se busca llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas. Ahora, restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas se hará en 1,7 millones de hectáreas. También se busca incrementar en 56,3% las exportaciones de bienes no mineroenergéticos.
Ahora, en cuanto a la educación, el Plan Nacional de Desarrollo contempla una serie de retos que van desde aumentar la cobertura, también reformas en el Congreso y nuevas formas de cobro y financiamiento del ICETEX. Cobertura. El sector educación con el Plan Nacional de Desarrollo contempla la construcción de 26 universidades, entre ellos 16 complejos multicampus y 10 nuevas sedes del SENA. Con reformas de la educación en el Congreso se busca también el ingreso a 500.000 nuevos estudiantes a la educación pública superior, fomentando la gratuidad. De 0 a 5 años, el gobierno tiene la meta además de aumentar a más de 800.000 la atención en educación. ICETEX. Con el ICETEX se vienen cambios en la forma de gestionar y cobrar los créditos. Habrá estímulos e incentivos para aquellos que tienen una deuda en mora, para los jóvenes con excelencia académica, descuento sobre el capital y descuento también para los que pagan cumplidamente. El ICETEX anunció que no exigirá codeudor, la cuota de los jóvenes no superará el 20% de sus ingresos y los deudores pagarán solo hasta cuando estén empleados y ganen más de 2 salarios mínimos. Programa de alimentación escolar PAE. En cuanto al PAE, el gobierno plantea para los próximos 4 años aumentar la cobertura y el acceso a estos alimentos durante todo el año, incluyendo periodos de recesión escolar. Profesores. El Ministerio de Educación aseguró que con el Plan Nacional de Desarrollo promoverá el acceso a la educación de los profesores en el país. Recuerden que este tema lo vamos a estar ampliando con invitados este domingo en especiales RTBC Noticias a las 9:30 de la noche. Hasta aquí nuestro informe especial, pero continuamos con más información. Último minuto, RTBC Noticias. Atención, la Fiscalía se pronunció por las declaraciones del expresidente de Acore del golpe de Estado. Dice en su comunicación: 1. La Fiscalía General de la Nación rechaza cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes. Segundo, por lo tanto, y frente a los hechos mencionados con información obtenida en fuentes abiertas, la Fiscalía General de la Nación dispuso abrir una noticia criminal a través de su dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos y su dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en orden a determinar la posible configuración de conductas constitutivas de delito a la luz del Código Penal y lograr el esclarecimiento de los hechos. En Ciénaga de Oro, Córdoba, las autoridades investigan el asesinato del periodista Luis Gabriel Pereira. El hombre fue atacado por hombres armados que se movilizaban en una moto. Nos conectamos con Zainia Gámez. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este caso? Daniela, muy buenas noches. Lo que se sabe hasta el momento es que esa persona no había recibido ningún tipo de amenazas. La investigación ya fue asumida por parte de la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la policía, quienes ya ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quien brinde información que dé con los responsables. Un nuevo crimen enluta a la población del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, esta vez por la muerte de Luis Pereira, periodista de la región. Hemos dispuesto todas las capacidades institucionales para lograr ubicar, identificar y judicializar a esas personas que se dedican a estas viles actividades criminales. Luis Gabriel Pereira, de 25 años, era director de la página web Notiorense, donde divulgaba noticias de orden público y judiciales. En los últimos días, en sus publicaciones, se había ocupado de los asesinatos contra mujeres en este municipio. Se ha dispuesto la recompensa de 10 millones de pesos para quien nos dé información certera que nos permita la identificación, la judicialización y sobre todo la captura de los integrantes de estas estructuras criminales. Sobre el hecho se pronunció el ministro del Interior, Luis Velasco, rechazando el asesinato del periodista. Por su parte, la FLIP aseguró que este ambiente violento para el periodismo exige una atención inmediata y urgente por parte del gobierno. 2 personas muertas y 2 heridas dejó un accidente en la vía Medellín-Bogotá. En esta misma vía, otro vehículo chocó contra un separador. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Hay consternación en el municipio de Barbosa, Antioquia, por la muerte de un niño de año y medio que cayó a un pozo de agua. Las primeras investigaciones indican que la madre se encontraba cocinando y en un descuido el pequeño salió de la vivienda. El cuerpo del niño fue encontrado sin signos vitales.
En Antioquia continúan los trabajos para la remoción de un derrumbe de grandes proporciones que tienen comunicados a los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango. Las autoridades municipales señalaron que, aunque se logró habilitar un carril, la persistencia de las lluvias ha impedido avances en las obras. Recomiendan tomar vías alternas por Toledo y la central Hidroituango. Luego de casi 4 días fue controlado el incendio forestal que se estaba presentando en el páramo de Santurbán, en inmediaciones entre los departamentos de Santander y norte de Santander. La conflagración se logró apagar gracias a la ayuda de la Policía Nacional, que prestó una avioneta para rociar agua tras la dificultad de llegar al lugar por vía terrestre. 11 días completa la búsqueda de la avioneta Cessna 206 que desapareció cuando se dirigía rumbo a San José del Guaviare con 7 personas a bordo. El grupo de búsqueda y salvamento del Aerocivil ya se encuentra en Cachiporro después de haber liderado las operaciones de búsqueda desde Villavicencio. Esto para estar más cerca del punto desde donde se emitió la última señal de la aeronave. Una cifra negativa para la humanidad. El mundo registró al menos 71 millones de desplazados internos en 2022 y Colombia es uno de los países receptores de esta población. Son los desastres naturales, las guerras y la situación alimentaria algunas de las causas que han motivado los desplazamientos internos en los países en el mundo. El informe anual revelado por el Consejo Noruego de Refugiados y el Observatorio de Desplazamiento reveló la alarmante cifra. 71,1 millones de personas en todo el mundo han sufrido de desplazamiento. El informe global sobre desplazamiento interno de este año está pintando una imagen bastante sombría del mundo, ya que estamos reportando el número más alto de personas desplazadas internamente a nivel mundial. El número de desplazados habría aumentado en casi 61 millones de personas. La invasión rusa a Ucrania impulsó los datos. Esto es aproximadamente el doble del número que registrábamos hace 10 años y es un aumento del 20% con respecto al año pasado. Los 10 países en los que se concentran cerca de las 3/4 partes de los desplazados son Siria, Afganistán, República Democrática del Congo, Ucrania, Colombia, Etiopía, Yemen, Nigeria, Somalia y Sudán. Precisamente en Sudán, por cuenta de los combates, al menos 700.000 personas habrían huido. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría como siempre saludarlos desde la ciudad de Medellín con buenas noticias para el tenis colombiano, porque jugando el mejor tenis justamente de su carrera, María Camila Osorio logró avanzar en el ATP Masters 1000 de Roma después de eliminar a la croata Petra Martic. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió con la colombiana en tierra batida. Parece ser que la motivación y la fe en su tenis le han dado a Camila Osorio mejores herramientas para resolver su juego en el polvo de ladrillo, de ir 2 breaks abajo a recomponer su andar y ganar el primer set. Para también ser implacable y no perdonar a la clasificada número 29 del torneo. Con parciales 6-4 y 6-2, Petra Martic le dijo adiós a la tierra batida romana, en la que muchos consideran una victoria inesperada de la cucuteña. Sí, muy feliz con el partido de hoy. Creo que jugó un excelente tenis y estoy feliz y tranquila por estos últimos partidos. Otra vez la mentalidad juega un papel vital en el tenis de Osorio. Bueno, ahora voy con toda la próxima ronda y sí, a dar lo mejor de mí. Esperemos con Dios que todo salga bien, así que pueda jugar un buen tenis y disfrutarlo al máximo. Su rival será la francesa Caroline García, siembra número 5 del torneo y con quien tiene un enfrentamiento previo en el que registra derrota. El juego de la ronda de 32 será el próximo sábado. Y para el cierre de la información deportiva, nosotros aquí en RTVC Noticias queremos rendirle homenaje a Miguel Ángel, un joven que cumplió su último sueño de conocer a los jugadores de Millonarios. Él definitivamente fue muy feliz y nosotros también de poder acompañarlo. Esta es la historia y este es nuestro homenaje. La noche del miércoles 10 de mayo de 2023 fue una de las más especiales para Miguel Ángel. Era su último viaje al Coloso de la 57 para ver por última vez al equipo de sus amores. Fue además a cumplir su deseo más grande, compartir con los jugadores y el cuerpo técnico embajador. Algunos ya los conocía. Personalmente yo conozco a Miguel Ángel desde 2019, donde también estuvo acá, donde nos acompañó, donde tuvimos la oportunidad que tuviera
unas cosas nuestras. Lo recibieron con los brazos abiertos. Minutos antes de salir a la cancha, el capitán albiazul pidió algo a sus jugadores. McAllister lo dijo cuando íbamos a salir al partido, dijo, juguemos este partido por él, porque va a ser su último partido en la grada, está feliz de estar acá, nos va a ver y dediquémosle ese partido a él. Millonarios ganó, no solo en la cancha, también hubo una vida de lección. Conocer a una persona así le da a uno muchos ánimos de poder seguir enfrentando el día a día. Muchas veces todos desde diferentes trabajos vivimos nuestra burbuja, ¿no? Y cuando uno siente esto, la verdad que le mueve bastante las fibras. Hoy Miguel se convirtió en un ángel azul. Su equipo y todos los fanáticos del fútbol colombiano lo recordarán sonriente y con la camiseta de un amor que trasciende para siempre. Yo lo recibo con No Woman No Cry de Bob Marley porque un 11 de mayo como hoy, pero de 1981, fue el día de su fecha de fallecimiento y el mundo se quedó sin Bob Marley. Pues resulta que hoy, en vez de hablar de su música, quiero que hablemos de esa relación que tenía con la política y de esa ideología pacifista que siempre guió todo lo que hacía. Él decía, mi idea es mediar entre polos opuestos. Yo no soy ni negro ni blanco, soy mestizo, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy pacifista y la idea es que todos podamos vivir en el mismo lugar. Piensen ustedes ahora que para 1976 Jamaica estaba pasando por uno de los momentos de violencia bipartidista más horrorosos que ha tenido en su historia. La izquierda y la derecha se detestaban, se mataban unos con otros. El líder de la izquierda, que era Michael Manley, que luego fue presidente, estaba por el Partido Nacional Popular, y por la derecha estaba Edward Seaga, que era el del Partido Laborista de Jamaica. Y resulta que comenzaron a decir que la izquierda tenía nexos con Cuba porque Manley comenzó a tener ciertas reuniones con Fidel Castro. Entonces todo el mundo dijo, no, nos vamos a volver una segunda Cuba. Comenzaron más agresiones, más fuerte, y Manley dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos un concierto por la paz? Y le dijo a Bob Marley, hágalo usted. Mijo, usted que canta, haga el concierto por la paz. Y él, por supuesto, accedió. Pero resulta que 15 días después Manley programó elecciones. Así que ¿cómo lo vio la gente? Bob Marley canta porque Manley le dice, y además 15 días después hay elecciones. Es decir, está con el partido de la izquierda. 2 días antes de ese concierto sufrió un atentado, se metieron a su casa, dispararon, lo hirieron en un brazo. Todavía no se sabe exactamente quién fue, dicen que terminó ahí metida la CIA pues por toda esa relación con Cuba, que de pronto fue la derecha, que es lo más posible. El caso es que ese concierto iba a ser el 5 de octubre y ese mismo 5 de octubre Bob Marley llegó con los disparos en su brazo a dar el concierto, y cuando le dijeron, bueno, ¿y usted por qué vino? La respuesta que dio fue, si los que quieren hacer de este mundo un lugar peor no descansan un solo día, pues yo tampoco. Después de eso le tocó exiliarse en Londres, pero volvió 2 años después a dar un concierto para todos en el Estadio de Jamaica y logró algo que no había pasado nunca ahí, y era que montó en el escenario a Seaga y a Manley y los obligó a darse la mano, como en el colegio. Hay una foto buenísima que representa ese momento. Pues obviamente eso no paró la violencia porque la música no hace milagros, pero sí fue un símbolo gigante. En 4.601 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó un incremento de 56 pesos. A $1.85 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 7.000 pesos y llegó a 1.913.000 pesos. Índice de confianza del consumidor alcanzó un balance de menos 28,8%, es decir, cayó 0,3 puntos porcentuales y se convierte en el dato más bajo desde mayo de 2021. 144,9 millones de dólares totalizaron las exportaciones a Venezuela entre enero y marzo de este año. El 94% corresponde a bienes no minero-energéticos. Un juez condenó en primera instancia a 17 años de cárcel a Wilson Arévalo, alias Chaco, por el atentado a la Escuela General Santander en el año 2019, que recordemos dejó a 22 cadetes muertos. Por este hecho hay condenadas 4 personas más y la Nación por omisión en las medidas de seguridad. Más hechos del día en un minuto.
La Armada incautó 330 kilos de cocaína en La Guajira. El alcaloide era transportado en costales por 2 extranjeros a bordo de una embarcación tipo Go Fast. Los sujetos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. La Procuradora General Margarita Cabello sostuvo reuniones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y abordó temas como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el tráfico humano y la defensa de los derechos humanos. El ejército logró la liberación de 6 personas en el Meta que habrían sido privados de su libertad por presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado. Un sujeto fue capturado y en el lugar se incautó municiones, celulares y una escopeta. La Contraloría inició una auditoría a billonario flujo de recursos de la salud del país de las vigencias 2020 a 2022. La revisión involucra a la ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS. Buscan establecer qué uso se está dando a los recursos de la salud. En esta oportunidad consultamos a conductores de diferentes tipos de vehículos para conocer y saber cómo aprendieron a conducir. Viendo en los buses de servicio público hacer los cambios, así principié yo con un palo de escoba. En la casa teníamos carros desde pequeño, cogí mucha experiencia. Yo pagué curso en una escuela. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el año pasado el 41% de conductores fallecidos en accidentes viales no tenían licencia de conducción y el mayor porcentaje de las víctimas tenían edades entre los 25 y 35 años. Expertos recomiendan que la mejor opción para aprender a conducir cualquier tipo de vehículo es con instructores calificados. Cuando vas a una academia de conducción, adquieres los criterios teóricos y prácticos que te entregarán las habilidades suficientes para una conducción segura. La experiencia también cuenta al momento de conducir cualquier tipo de vehículo, sobre todo motocicletas, teniendo en cuenta que más del 50% de los accidentes con víctimas fatales son motociclistas. No se han dado cuenta del riesgo que se ponen ante algunos otros actores viales como vehículos pesados o de carga en los puntos ciegos. Todos los actores viales, ya sean ciclistas, motociclistas, conductores, incluso los usuarios de patineta, deben ingresar a una academia de conducción en la que cumplan ciertos criterios básicos. Recuerde, si su licencia de conducción es para servicio particular, debe ser renovado cada 10 años. En el caso de la licencia para servicio público, la renovación es cada 3 años, según lo estipula la ley. Llegamos a oportunidades, atentos porque una reconocida universidad de Colombia abrió vacantes en diferentes áreas y acá les contamos de qué se trata. En oportunidades de trabajo en el sector educativo, vaya a la página www.javeriana.edu.co. Deslice hasta abajo y de clic en Trabaje en la Javeriana. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para asistentes administrativos, técnicos de automatización y control, profesores de cátedra, profesores asistentes, jefes de sección de desarrollo, profesionales en analítica de datos, auxiliares de sistemas de información, odontología, biblioteca, entre otros. Llene sus datos personales y siga el paso a paso. Atentos, los procesos de selección son de manera directa y sin intermediarios. Y mucho ojo, la universidad aclara que el candidato no deberá pagar por aplicar al cargo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y hace que les gusta el cine español. Estamos en un festival de cine buenísimo. Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, se puso a investigar y les trajo la siguiente nota. Para algunos cinéfilos, el estilo es lo que prima en el mundo audiovisual. La mirada de su director, las intenciones sonoras, los guiones o simplemente la forma de crear contenido. Elementos que a gran escala se les conoce como identidad, aquello que despierta un sentimiento y eleva la historia a otro nivel. Un logro que el cine español perfeccionó al pasar los años. Hola Laura, pasa.
Legado cinematográfico que se podrá apreciar en la 10ª edición de la Muestra de Cine Español, que en esta oportunidad cuenta con el lema de rica y diversa. Pues quiere decir que modelo criaturas con el ordenador. Se podrá ver en 10 ciudades, que son Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Cartagena, Barranquilla, Montería y Tumaco, así como Villa de Leyva. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. En esta amplia parrilla audiovisual aparecen películas para todos los gustos, como No me mires a los ojos, una producción de suspenso. Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Maternal, película de drama que aborda el embarazo adolescente. Yo te quitaba la ropa. La paloma que cojo. O comedias sin tapujos como Juana la Lorca, que cuenta la experiencia de un artista trans que pasa de odiar a Federico García Lorca a reencontrarse con la obra del poeta. Mi nombre es Juan Moreno. Soy gitano y nacido en el Sacromonte. De profesión artista transformista. Estilo y producción cinematográfica que podrá disfrutar hasta el 21 de mayo. ¡Soy gitana pura! ¿Qué significa para ti Federico García Lorca? ¿Ya vamos a empezar con Lorca? Que le den café, mucho café. Y con cine despedimos nuestra emisión central para hoy. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que si por favor se canta un flamenquito, Mateo. Se las queda viendo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana la cita es al mediodía y a las 7 de la noche. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. RTBC Noticias, emisión central.